Saludar una vez más. Damos gracias al Señor porque nos permite, ¿verdad?, estar juntos y poder recibir la palabra, esa palabra que tanto necesitamos en todo tiempo. Así que vamos a orar, vamos a pedirle al Señor que Dios nos hable en esta hora. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, por la bendición que nos das de poder compartir, Señor, la palabra. Esa palabra, Señor, que sustenta nuestro ser espiritual. Señor amado, te pedimos que nos des una unción quíntuple, Señor. Nos des la gracia, nos des la sabiduría, la unción y la revelación de tu palabra, Señor, para que por ella podamos, Señor, ser edificados. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén y amén. Bueno, quisiera, amados, comenzar con este precioso verso que se encuentra en Colosenses capítulo 1, verso 9 al 14. Mire lo que dice la palabra. Por lo cual también nosotros desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seas lleno del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder conforme la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre y el perdón de pecados. Es glorioso este hermoso pasaje. Realmente hay mucho que hablar aquí, pero quiero resaltar algunas cosas así rápidamente. Si nosotros leemos unos versos atrás, Pablo, el apóstol, el perito arquitecto de la iglesia, está hablando acerca, ¿verdad? Él se alegra con respecto a todos los que están conociendo a Cristo y están teniendo su nuevo nacimiento. Pero él, su oración dice que no cesa de orar, ¿verdad?, para pedir para que seamos llenos, fíjese, del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Entonces, lo que Pablo les estaba pidiendo al Señor es que el Señor nos diera a conocer, ¿verdad?, su voluntad, esa voluntad en la cual nosotros debemos de reposar, ¿verdad?, y estar seguros en esa voluntad. Ahora, y también oraba para que hubiera una inteligencia espiritual o sabiduría e inteligencia espiritual. ¿Para qué? Para poder conocer, ¿verdad?, lo que se mueve en el mundo espiritual. Y luego dice para que, ¿verdad?, para que andemos como es digno, agradándole al Señor y llevando fruto, ¿verdad?, y en toda buena obra. Y dice, y creciendo en el conocimiento de Dios. Qué importante es, hermano, crecer en el conocimiento de Dios. No nos podemos quedar como niños, sino que debemos de crecer en el conocimiento de la palabra. Y luego dice, para también ser fortalecidos con todo poder conforme a la potencia de su gloria, ¿verdad?, para que seamos fortalecidos con ese poder que opera en el Señor. Dice, para toda paciencia y longanimidad, con gozo, dando gracias al Padre. Y me llama la atención lo que dice, ¿verdad?, el verso 12, y por eso lo resalté. Dice, con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para poder participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Ahora, fíjese, amado, que aquí hay algo muy lindo porque dice que Él nos hizo aptos, ¿verdad? Nos hizo capaces de poder participar de una herencia con los santos en luz. Y dice que nos libró
de la potestad de las tinieblas y nos trasladó al reino de su Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo, un reino de luz. Ahora, fíjese, nosotros vemos a través de la palabra que Dios hizo un traslado, o sea, estábamos bajo una potestad de las tinieblas, regido, podríamos decir, por esas potestades, por esas agentes que gobernaban ese mundo de tinieblas. Y entonces vino Dios y nos trasladó a un reino de luz. Ahora, fíjese que por eso es que hoy nosotros comprendemos muchas cosas que antes no comprendíamos. Cuando nosotros estábamos en el mundo, pasábamos situaciones que no podíamos entender. Y por lo general, lo que hacíamos es ir, ¿verdad?, para tratar los asuntos espirituales, según nosotros, íbamos al brujo, al hechicero, al adivino, ¿verdad?, a consultar esas situaciones. Y lo que ellos hacían prácticamente era engañarnos y sacarnos, ¿verdad?, el dinero, porque solución no lo había. Y otra cosa que hacía era prácticamente apoderarse más de la voluntad de una persona para que de alguna manera fuera esclavizada y estuviera dependiendo siempre del mundo de las tinieblas. Entonces, cuando nosotros fuimos trasladados a su luz admirable, entonces nos damos cuenta, ¿verdad?, en el error en que estábamos, en el error, ¿verdad?, que nos tenía esclavizado. Y entonces ahora nosotros en el conocimiento de la palabra decimos, si yo hubiera sabido esto, si yo hubiera sabido este otro, ¿verdad? Pero ese conocimiento viene en el momento que hay ese traslado. Así que yo aprovecho hoy, ¿verdad?, por aquellos que no han recibido a Cristo en su corazón. Todas las cosas que te están pasando tienen una razón, tienen una causa. La palabra del Señor dice que la maldición nunca viene sin causa. O sea, si hay una maldición, si hay una situación, es porque hay una causa. Y no es de tratar, ¿verdad?, la situación, sino tratar la causa, ir a la raíz. Removiendo la raíz, ¿verdad?, se elimina ese tipo de problemas. Ok, entonces ahora quiero enfatizar una vez más que nosotros estamos en el mundo, pero no somos de este mundo, ¿verdad?, sino que estamos en un reino espiritual. Ahora, yo quiero que vea que, digamos, en el mundo espiritual, tanto en las tinieblas como en la luz, operan lo que es las potestades. Ahora, entonces, mire, la palabra potestad aquí quiere decir, dice en lo que es el griego, es maestría, concretamente magistrado, sobrehumano, potentado, símbolo de control, influencia delegada. Entonces quiero resaltar aquí tres cosas. Número uno, el magistrado. Voy a explicar más adelante qué es un magistrado. Pero otra cosa que quiero resaltar, que es una fuerza sobrehumana, ¿verdad? Es alguien que tiene el control. Pero me llama la atención porque dice que es una influencia delegada. O sea, las potestades tienen autoridad porque se les ha sido delegada. Y entendemos que todo principado, toda potestad, toda hueste, ¿verdad?, de las tinieblas y de maldad están sometidas bajo el gobierno del Rey de Reyes y Señor de Señores, que es Jesucristo, quien venció, ¿verdad?, públicamente, dice la palabra, los exhibió públicamente en la cruz del Calvario, triunfando en esa muerte y esa resurrección. Ahora, entonces quiero que veamos esa palabra magistrado. Dice que es funcionario que administra la justicia en la audiencia nacional, en los tribunales superiores de justicia, en las audiencias territoriales, provinciales o en el Tribunal Supremo. Funcionario público
con autoridad administrativa en un territorio. Entonces lo que vemos acerca de las potestades, que son agentes que están delegados para hacer una función, para hacer respetar, podríamos decir, las leyes espirituales que están en el mundo espiritual, pero entendiendo que es una influencia que está delegada a un cierto territorio. Por eso es que vamos a ver más adelante, ¿verdad?, que hay 13 potestades y cada potestad opera en un territorio. Mire qué interesante es esto. Vale, entonces quiero llevarlo a este otro verso para poner, ¿verdad?, más que todo la estructura de lo que vamos a hablar. Ahora, Romanos capítulo 13, verso 1 dice: sométase toda autoridad a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, las que hay por Dios han sido establecidas. Entonces, no hay autoridad si no fueron puestas por Dios. Todas las que existen han sido puestas por Dios, han sido establecidas por Dios. Ahora, repito, hay autoridades celestiales que rigen el mundo celestial y que siempre están sometidas todas bajo el gobierno de Jesucristo. Están las autoridades terrenales, ¿verdad?, que han sido puestas por Dios. Ahora, cuando hablamos acerca de las autoridades terrenales, podríamos decir que hay ciertas leyes que el hombre muchas veces va estableciendo no conforme el gobierno de Dios, no conforme a la palabra, sino conforme al sistema de este mundo. Y que Dios de alguna manera nos dejó en este mundo, ¿verdad?, para que nosotros nos sometiéramos primeramente, ¿verdad?, a las leyes de Dios, a las leyes espirituales que han sido de parte de Dios, y en otras que de alguna manera van a probar nuestro corazón. Y nosotros como hijos de Dios entendemos, ¿verdad?, que es mejor obedecer a Dios antes que a los hombres. Y esto estoy hablando cuando en algún momento se saque alguna ley terrenal que vaya en contra de la palabra del Señor, ¿verdad? Y ahí nos toca muchas veces enfrentarnos, como le tocó enfrentarse a Daniel, ¿verdad?, de que tenía que postrarse para adorar a una imagen, mas sin embargo él no lo hizo y Dios lo guardó. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, ahora fíjese que todas estas autoridades han sido puestas por Dios. Ahora, quiero entonces mencionar aquí 13 potestades, ¿verdad?, que operan en el mundo espiritual. Está el destructor, el vengador, el devorador, el acusador, el desolador, el burlador, el acreedor, el angustiador, el tentador, el engañador, el cazador, el usurpador y el viajero o maligno. 13 potestades. Ahora, si nosotros vemos cada potestad, el nombre define lo que va a ejercitar o lo que está ejercitando. Entonces cada uno opera, ¿verdad?, en su territorio. Pero fíjese que hay ciertas potestades que trabajan juntas o de alguna manera, ¿verdad?, hacen una función juntos. Ahora, entonces, por eso es que me toca hablar, podríamos decir, cómo opera cada potestad. Entonces, en este momento quiero hablar acerca del angustiador. ¿Cómo opera el angustiador? Ahora, fíjese que esta potestad es una potestad fuerte en este momento, ¿verdad? Es una potestad que está operando. Ahora, fíjese que cuántas personas hoy no están angustiadas, no están afligidas por la situación que está pasando. Pero ahora, ¿qué es lo que la palabra de Dios nos dice con respecto a esto? Porque cuando nosotros miramos la angustia, nosotros vemos que el Señor Jesucristo también fue angustiado, ¿verdad? Fue afligido. Cuando nosotros vemos la vida de Jacob y habla acerca de la angustia de Jacob. Entonces, pero usted sabe que Jacob
tuvo dos procesos, ¿verdad? Tuvo el proceso de Jacob y luego le cambiaron el nombre a Israel. Entonces lo que pasó en Jacob, la angustia, lo hizo ir a la otra dimensión de Israel. Entonces Dios de alguna manera va permitiendo el angustiador en ciertas áreas de nuestra vida, entendiendo que Dios, ¿verdad?, tiene el control de todo nuestro ser integral, espíritu, alma y cuerpo. Ahora, mire pues, por ejemplo, nosotros vemos en los discípulos, y Jesús dijo, Satanás os ha pedido para zarandearlos como a trigo. Pero el Señor dijo, yo he orado para que su fe no falte. Ahora, el Señor está ahí prácticamente haciendo una entrega, pero Él sabe de que, en este caso fue Pedro, ¿verdad?, que él iba a ser de alguna manera sacudido o zarandeado, pero que iba a salir de esa prueba para tratar una área de su vida y que iba después a fortalecer a sus hermanos. Entonces lo que yo puedo ver aquí, amados, es que Dios permite ciertas situaciones. Por eso es que yo quiero tal vez detenerme un poco más para poder explicar esto. Mire pues, todos nosotros en algún momento tenemos temores, tenemos aflicciones. Y yo le voy a hablar de mi persona. Por ejemplo, cuando comencé en los caminos del Señor, me dio temor ciertas cosas, porque empecé a ver de que Dios tiene una forma de poder trabajar con el ser humano y que Dios permite ciertos procesos para que el hombre pueda comprender el propósito de Dios. Por eso dice Romanos capítulo 8, verso 28, que todas las cosas nos ayudan a bien aquellos que hemos sido llamados, ¿verdad?, con un propósito. Entonces, todas las cosas, ahí incluye las cosas muchas veces negativas que nos pasan, pero que al final, ¿verdad?, nos van a ayudar para bien. Y entonces, como acababa de mencionar, ¿verdad?, la situación de Pedro y que él dijo, yo he orado para que su fe no falte. Y entonces después que fue zarandeado como a trigo, ¿verdad?, él salió para fortalecer a sus hermanos. Y como usted ve a un Pedro dándole fortaleza a sus hermanos, y que en el momento que va a hacer la obra, su primer mensaje, ¿verdad?, fueron 3,000 almas, y su segundo mensaje 500 almas. O sea que todo ese proceso lo llevó a ir a otro nivel. Entonces, cuando conocí al Señor, tenía ciertos temores. Había un anhelo en mi vida de poder crecer e ir más allá, pero a la misma vez tenía ciertos temores. Entonces, mi oración era, Señor, te pido que no pase nada sin que sea tu voluntad. Señor, quiero depender de tu voluntad. Amado, esa era mi oración todos los días. Todos los días, Señor, que no pase nada sin que sea tu voluntad. Por favor, quiero estar en tu voluntad. Y entonces cuando pasaba momentos, ¿verdad?, que uno no espera, eso me daba fortaleza, porque yo decía, le he pedido al Señor, y entonces si el Señor lo ha permitido, me va a sacar de esto y me va a llevar a otro nivel. Y doy gracias al Señor, porque todas las angustias que en algún momento he pasado me han ayudado a ir conociendo otras áreas de mi vida. Ahora, fíjese que esto es bien hermoso porque cuando uno descansa en ese propósito, realmente nos da paz. Entonces, ahora, pero si nosotros vemos también en el caso de nuestro maestro, ¿verdad?, él fue angustiado, dice la palabra que no abrió su boca. O sea, en la angustia muchas veces es mejor callar y esperar en el Señor. Entonces, y yo creo que es importante, amados, ir conociendo acerca más de cómo opera el angustiador para poder entonces poder entender
la área que Dios está trabajando. Ok, entonces quiero que vayamos a Éxodo capítulo 3, verso 7. Tres cosas muy importantes aquí que quiero hablar. Dice, el Señor dijo, yo he visto la opresión de mi pueblo que está en Egipto y he oído los gritos de dolor provocados por sus capataces. Sí conozco muy bien sus sufrimientos. Número uno, vemos aquí, ¿verdad?, que hay una opresión, que hay una angustia para el pueblo de Israel. Ahora, pero fíjese que me llama la atención que dice que está en Egipto. O sea, hay un cierto territorio que va a causar, ¿verdad?, angustia, y es Egipto. Egipto igual que el mundo. Ahora, esta angustia es provocada por los capataces. Ahora, entonces, yo quiero llevarlo a esa palabra capataz, porque esa palabra viene, ¿verdad?, de una raíz primaria que es arrear o estimular, dice, a un animal. Dice también hostigar y angustiar. Bueno, dice muchas definiciones, pero quiero ahí, ¿verdad?, basarme en lo que es hostigar y angustiar. Entonces, ahora vea, esta situación está viniendo para el pueblo de Israel. Y el pueblo de Israel está en un territorio, podríamos decir que Dios los quiere sacar de ahí. Ahora, si nosotros vemos en el libro de Éxodo, dice la palabra que Dios escuchó el clamor de su pueblo y envió, ¿verdad?, a Moisés a liberarlos. Entonces, lo que provoca la angustia es clamar. Mire qué interesante está esto. O sea que al clamar, entonces Dios nos escucha. Ahora, entonces, esto es provocado es provocado por el angustiador. Ok. Ahora entonces quiero llevarlo a Juan capítulo 16, verso 33. Mire lo que dice. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, angustia, pero confiad, yo he vencido al mundo. Entonces, mundo igual que Egipto. Jesús estuvo en esta tierra y también fue afligido, ¿verdad? Ahora, nosotros estamos en este mundo, pero el Señor está diciendo, confíen en mí, porque yo he vencido el mundo. Entonces, amados, la situación que hoy el mundo está pasando es prácticamente una angustia, y la palabra de Dios le habla, ¿verdad?, como el principio de dolores. Ahora imagínese usted, si este es un principio de dolores, ¿cómo será la tribulación y la gran tribulación? Entonces debemos de pensar, hermanos, que lo que Dios quiere es que en medio de este clamor o en medio de esta aflicción, el hombre y la mujer pueda clamar y recibir una respuesta de parte de Dios. Ahora, esta angustia es más para los que están en el mundo. Por ejemplo, si ha habido alguien que ha conocido al Señor, pero que hoy día está en el mundo y está viendo lo que está pasando, y tal vez ahí estás angustiado diciendo, pero ¿qué puedo hacer? ¿Me voy a morir en esto? No, hay esperanza. Mientras hay vida, hay esperanza. Que en medio de esta angustia, tú puedas clamar al Señor, pedirle perdón, porque te has alejado, y volver otra vez al Señor, y eso te va a dar paz y te va a dar bendición. En otras palabras, tenemos que confiar en el Señor. Ahora, quiero que veamos Primera de Juan capítulo 5, versos 4 y 5. Dice, dice, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Ahora, fíjese, amado, que es glorioso esto, porque nosotros vemos, ¿verdad?,
nuestra fe vence al mundo, nuestra fe vence el temor, nuestra fe vence la angustia, nuestra fe vence toda falsa o todo temor de noticias alarmantes. Ahora, fíjese que, por ejemplo, las situaciones que han estado pasando, yo he escuchado testimonios de hermanos que en algún momento les ha tocado esta situación, pero ellos están testificando y están diciendo: el Señor está conmigo, el Señor me ha sacado, el Señor me está sacando de todo esto. O sea, esas personas, esos hijos de Dios que están pasando esa etapa, van a salir victoriosos de ese proceso y van a tener mucho que hablar, ¿verdad? Y que agradecerle al Señor por lo que Dios está haciendo. Y por los que no vamos a ser tocados, con mucha más razón tenemos que darle la gloria y la alabanza al Señor, porque Él tiene el cuidado de nosotros. Amén. Ahora, quiero ir así rápidamente para ver qué es, ¿verdad?, la angustia. Dice que la angustia es un estado afectivo que causa malestar, sensación de sofoco, sufrimiento mental, incluso tristeza. O sea, es un sufrimiento mental. Es una molestia, ¿verdad?, que causa tristeza. Luego dice, está relacionada con el temor, miedo irracional, la desesperación y en muchos casos con la incertidumbre. O sea que lo que la angustia trae es temor, o sea, miedo. Trae desesperación, trae, ¿verdad?, digamos, incertidumbre. No sabe qué es lo que va a pasar, como que se le nubla su presente. Y es bien tremendo eso, amados, de verdad. Y yo creo que nosotros debemos de estar clamando constantemente, porque hay mucha gente que está siendo angustiada. Hay mucha gente que ha perdido la esperanza por todo lo que está sucediendo. Ahora dice, es frecuente que este término angustia se confunda con ansiedad. Dice, angustia proviene de ango, que significa opresión, mientras que la ansiedad proviene de ausietas, que significa inquietud o incomodidad. O sea, hay una diferencia entre la angustia y lo que es la ansiedad, aunque trabajan juntos. Ahora dice, la angustia se constituye como un miedo a algo futuro, miedo a que pase algo que paraliza a la persona. Entonces, mire, es terrible esto, hermano, porque la persona tiene un temor y podríamos decir un temor imaginario, un temor que realmente no es real. Ahora, fíjese que yo quiero tomarme unos minutos aquí para poder explicar o poder dar un pequeño testimonio de lo que me sucedió en una ocasión. Y entonces era algo terrible, y por eso es que ahora uno se ríe, ¿verdad?, de las cosas que pasan, pero cuando uno está metido en esa situación es algo horrible. En una ocasión yo tuve un temor terrible de algo sobrenatural que tocara mi cuerpo. Y entonces me empecé a sentir mal en mi estómago, me dolía mi estómago, me tronaban mis tripas, era una situación difícil. En una ocasión, y por eso le digo que había cosas que yo no podía escuchar, porque yo sentía que si yo escuchaba esas situaciones me iban a pasar a mí. No escuché directamente un testimonio, pero otras personas lo estaban contando y yo lo escuché. Y el testimonio era que una persona que le habían hecho brujería, le habían metido ranas en su estómago. Y que esta persona pues estaba muriendo, pero que llegó un momento que él fue a buscar a un ministro, ¿verdad?, para que lo pudiera ministrar.
Y dice que este ministro empezó a orar y a reprender y hacer una liberación tremenda. Y Dios se movió de una manera poderosa, que dice el testimonio que este hombre empezó a vomitar y de su boca salían esas ranas. Entonces es impresionante, ¿va? Como Dios opera de una manera sobrenatural. Entonces, pero esa persona fue libre por esa situación. Entonces, cuando ya contó ese testimonio, rápidamente atacó mi mente y me dijo, es lo mismo que te está pasando. Y entonces, amado, yo no se lo decía a nadie, yo callaba, porque yo sentía que si lo expresaba, lo iba a confirmar realmente lo que estaba pasando. Y era una situación que no podía dormir, me dormía media hora, una hora y despertaba, y era una angustia tremenda. Lo terrible es que un día estando acostado en mi cama, yo sentía que se me movía el estómago y escuchaba los gritos de las ranas adentro. Y entonces, amado, tal vez a usted le puede dar risa, pero yo estaba siendo angustiado con esa situación. Y entonces era una angustia terrible. Pero todo eso me llevó a un momento en que yo clamé al Señor. Y yo dije, yo sé que el mundo espiritual de las tinieblas existe, pero sé que está el poder de Dios y que es más poderoso que el poder de las tinieblas. Y que Jesucristo venció al enemigo hace 2000 años en la cruz del Calvario. Y yo dije, si tengo ranas en mi estómago, sé que Dios me puede liberar y sé que Dios puede traer limpieza a mi vida. Y empecé a clamar al Señor, hermano. Empecé a clamar y bien sentí que esa sombra, que esa angustia se fue en mi vida. No tenía ranas, no vomité nada. Simplemente era una operación del angustiador que me estaba atormentando. Y fue tan tremendo eso porque me llevó a otro nivel. Y entonces he entendido que no hay poder de las tinieblas que pueda, ¿verdad? Que pueda atormentar a un hijo de Dios, porque es más poderoso el que está con nosotros que el que está afuera. Ahora la palabra del Señor dice que pisaremos, ¿verdad?, escorpiones y serpientes, y ninguna cosa mala nos hará daño. Entonces lo que yo puedo ver, hermanos, es que Dios muchas veces nos confronta con esos temores. Por eso dice, ¿verdad?, un verso en el libro de Job: lo que temí, eso me vine. Entonces muchas veces hay temores, y a veces esos temores son puertas abiertas para que algo ocurra en nuestra vida. Entonces tenemos que reprender todo temor en el nombre de Jesús. Ahora viene a mi mente también, ¿verdad?, con respecto a Moisés. Usted sabe que Moisés le tenía pánico a las serpientes, y entonces Dios le dijo, ¿qué tienes en tu mano? Una vara. Y entonces él le dijo, tírala al piso, y en el momento que tiró la vara al piso se convirtió en una serpiente. Ya me imagino yo, hermanos, Moisés brincando y huyendo, ¿verdad?, por la serpiente, porque le tenía pánico. Pero viene el Señor y le dice, tómala, y tómala de la cola. Y entonces, hermano, lo que yo puedo ver es que Dios nos confronta con nuestros temores para hacernos saber que Dios gobierna en nuestra vida y que Él nos ha dado poder y autoridad. Y entonces cuando Él tomó la serpiente por la cola, se le volvió una vara. En otras palabras, le estaba diciendo, te doy autoridad. Te doy autoridad, y no sueltes la autoridad, porque si sueltas la autoridad se convierte en una serpiente. Entonces Dios nos ha dado autoridad, amados, como hijos de Dios. Ok, entonces quiero llevarle a esto otro, cuáles son los síntomas de la angustia. Solamente se lo voy a poner ahí para que usted, ¿verdad?, lo lea rápidamente, le tome una foto porque quiero avanzar. Amén. Entonces, todo esto lo que trae son miedos a morir, ¿verdad? Y todas esas cosas que trae. Ok, ahora, entonces yo quiero llevarlo a un pasaje, porque la angustia lo vemos como una enfermedad. Entonces, ahora yo quiero que preste atención a este pasaje. Mire, aquí vemos al salmista siendo angustiado. Y mire lo que dice.
Al Señor busqué en el día de mi angustia. O sea que hay días de angustia. Alzaba a Él mis manos de noche sin descanso. O sea que no podía dormir, no podía descansar. Y dice, mi alma rehusaba consuelo. Ahora quiero que preste atención porque subrayé ahí, ¿verdad? El alma. El alma son los sentimientos. El alma es nuestro razonamiento. El alma, ¿verdad? Es el intelecto. Entonces, lo que vemos aquí también el alma son los apetitos, los sentimientos. Entonces, lo que yo puedo ver aquí, hermano, es que el alma en la angustia se rehúsa de consuelo. O sea, uno está tratando hablarle a su alma. Mire pues, nosotros sabemos que somos tripartitos, ¿verdad? Espíritu, alma y cuerpo. El orden es espíritu, alma y cuerpo. Entonces, Dios nos ha dejado su espíritu. Es su Espíritu Santo, el cual gobierna nuestro espíritu. Y nuestro espíritu tiene que gobernar nuestra alma y nuestra alma tiene que gobernar nuestro cuerpo. Digamos, cuando nosotros estamos al revés, si nuestro cuerpo gobierna nuestra alma, quiere decir que los apetitos, ¿verdad? Lo que nuestra carne nos pida, eso es lo que hacemos. Entonces estamos mal, estamos siendo gobernados por nuestro cuerpo, por nuestra carne. Pero el orden de Dios es espíritu, alma y cuerpo. Entonces, quien sufre, quien es atormentado en la angustia, es el alma, como vemos ahí. El alma se rehúsa a ser consolado. Ahora, y nosotros vemos eso en Salmos, por ejemplo, David habla mucho acerca de esto. ¿Por qué te abates, oh alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Jehová, porque aún he de alabarle, aún he de glorificarle. Entonces, el alma se desespera, el alma no tiene paciencia, ¿verdad? Ahora, entonces mire lo que dice. Dice el verso 3. Me acordaba de Dios y me conmovía. O sea que en la angustia, cuando uno medita en Dios, se acuerda de Dios, uno comienza a conmoverse porque sabe uno que Dios tiene la respuesta a esa situación. Dice, me quejaba y desmayaba mi espíritu. Entonces cuando se quejaba, desmayaba su espíritu. Entonces mire lo que uno debe de tener cuidado. No debe uno de quejarse, no debe de uno de estar hablando cosas negativas en la angustia. Por eso es que me gusta mucho en el momento que Jesús, ¿verdad? Dice que él enmudeció y no abrió su boca. O sea, en la angustia es mejor callar y esperar en el Señor porque Él tiene la respuesta. Entonces me quejaba y desmayaba mi espíritu. En la queja se desmaya el espíritu. Dice, no me dejabas pegar los ojos. Estaba yo quebrantado y no hablaba. Consideraba los días desde el principio, los años de los siglos. Me acordaba de mis cánticos de noche, meditaba en mi corazón, dice, y mi espíritu inquiría. Ahora, fíjese, aquí nos está dando estrategias, cómo poder, ¿verdad?, enfrentarse a la angustia. Y entonces lo que él recordaba aquí de los cánticos, ¿verdad?, de lo que él había hablado acerca de Dios. Él meditaba en lo que Dios había hecho. Amados, Dios nos ha sacado de cosas terribles. Dios nos, amados, y lo que tenemos que decirle a nuestra alma es que no se olvide ninguno de sus beneficios. Es lo que David le decía: alma mía, no te olvides ninguno de sus beneficios. Él es el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordia. Debemos de acordarnos que Dios nos ha rescatado del hoyo de nuestra vida. Dios nos ha rescatado de la muerte, del peligro. Hemos pasado otras cosas peores, pero el Señor nos ha sacado. Entonces es bueno meditar en las cosas que Dios ha
ha hecho. Y cuando esto sucede, entonces nuestro espíritu, ¿verdad?, inquiere, nuestro espíritu se levanta, nuestro espíritu toma fuerza nuevamente. Verso 7 dice, y mire las preguntas que él se hace para analizar, para razonar. Dice, ¿desechará el Señor para siempre? ¿No volverá más a hacernos propicio? ¿No ha cesado para siempre su misericordia? Dice, ¿se ha acabado perpetuamente su promesa? ¿Ha olvidado Dios el tener misericordia? ¿Ha cerrado con ira sus piedades? Entonces, son preguntas que él se hacía, que él le hacía que su alma reaccionara, que su alma, ¿verdad?, tuviera cuerda para poder ver de dónde iba a partir para poderse enfrentar a esta enfermedad. Y entonces dice el verso 10, dije, enfermedad mía es esta. Entonces él comprendió al ver que sus misericordias son para siempre, que sus promesas son el amén, que Dios no se ha olvidado de nosotros y que Dios no ha cerrado con ira sus piedades, sino que está siempre con nosotros. Entonces esto nos va a hacer entender que hay una respuesta de parte de Dios en medio de lo que estemos pasando. Entonces él reaccionó en el verso 10 y dijo, enfermedad mía es esta. Traeré pues a la memoria los años a la diestra del Altísimo. Me acordaré de las obras de Jehová. Sí haré yo memoria de tus maravillas antiguas. Meditaré, dice, en todas tus obras y hablaré de tus hechos. En otras palabras, está diciendo, veo una luz, veo una puerta, no voy a morir, voy a ver más allá. Tengo planes, Dios me ha dado esperanza, Dios me ha dado planes, estoy entendiendo el propósito de Dios. Y hermano, bendito sea el nombre del Señor. Entonces, Dios nos va a sacar de toda angustia. Dios nos va a liberar de toda angustia. Estamos en este mundo y por eso es que somos afligidos. Iglesia amada, si tú estás siendo afligido en esta situación, por favor, toma la palabra de Dios, aférrate a la palabra de Dios, agárrate de la mano de Dios, porque no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. En el nombre de Jesús, estamos sostenidos por la mano poderosa de Dios. Ok, entonces vamos a ver aquí algunas cosas. Número 1, tener una casa de refugio. Esto es muy importante. Dice Números capítulo 35, verso 9 y 14. Habló Jehová a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, cuando hayas pasado al otro lado del Jordán, a la tierra de Canaán, os señalaréis ciudades de refugio. Tendréis donde huya el homicida que hiere a alguno de muerte sin intención. Y os serán aquellas ciudades para refugiarse del vengador. No morirá el homicida hasta que entre en juicio delante de la congregación. De las ciudades pues quedaréis, tendréis 6 ciudades de refugio. 3 ciudades, dice, daréis en este lado del Jordán y 3 ciudades daréis en la tierra de Canaán, las cuales serán ciudades de refugio. Ahora, fíjense que aquí estamos hablando de 2 territorios. Estamos hablando de un lado del Jordán y luego estamos hablando de Canaán, la tierra prometida. Entonces, hay ciudades para nosotros como hijos de Dios en donde podernos acercar. Y hay autoridades también, hay casa de refugio también para aquellos que no tienen a Cristo en su corazón, ¿verdad? Hay una casa de refugio. Tal vez está siendo atormentado por el acusador, tal vez por el angustiador, tal vez por cualquier potestad.
yo quiero decirte que busca una casa de refugio. ¿Por qué es importante buscar una casa de refugio? Porque Dios lo ha establecido así. O sea, Dios en sus leyes espirituales, Él tiene agentes, no solamente para que lleven a cabo esta función, ¿verdad? Digamos, de hacer cumplir la ley espiritual, sino también tiene casa de refugio donde Dios ha puesto autoridades para poder ser juzgados y ver cuál es el caso y así poder hacer justicia. Ahora, fíjese que cuando nosotros vemos esto, por ejemplo, vemos en uno de los evangelios que habla acerca de juez, que habla acerca de abogado, que habla acerca de cárcel, que habla acerca de angustiadores. Entonces, ahí vemos todo lo que hay en el mundo espiritual. Entonces, por ejemplo, Dios el Padre es el juez y hay un abogado, nuestro Señor Jesucristo. Jesús dijo, ¿verdad? El Padre dijo, abogado tenemos por medio de Jesucristo. Entonces, Jesucristo es nuestro abogado. Para el pueblo de Dios, para los hijos de Dios, hijitos míos, si alguno ha pecado, abogado tenemos para con el Padre por medio de Jesucristo. Entonces, si hay algún hijo de Dios que ha pecado y que estás siendo atormentado y angustiado, yo quiero decirte que hay una casa de refugio. Busca una iglesia donde congregarte. Busca al ministro que Dios ha puesto en esa casa como autoridad. ¿Para qué? Para que tú vayas y puedas refugiarte en esa casa. Yo estoy seguro que desde el momento que tú llegues y cuentes tu situación, ese ministro te va a cubrir con la autoridad que es cubierto. Ahora, fíjese que esto es muy importante, amados. Yo creo que esto es la base fundamental del reino de Dios en este tiempo. Sé que tengo pocos minutos, no me va a dar tiempo para terminar este tema, pero lo quiero dejar abierto porque quiero ver, ¿verdad?, cómo es que opera. O sea, estamos viendo nada más la introducción, pero cómo es que opera. Entonces, yo quiero decirte que debes de buscar una casa de refugio. Amén. Dios ha establecido casas de refugio. Quiero orar porque me quedan solamente algunos minutos. Yo quiero orar por ti. La angustia que estás pasando, Dios tiene una respuesta para ti. Dios permite esa angustia para la cual podamos clamar y ubicarnos en el lugar que estamos. Puede ser que estás en territorio del enemigo. Puede ser que estás en territorio egipcio, pero que no es ahí tu territorio, sino tu territorio es el reino de su Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo, el reino de luz. Pero ¿por qué hay muchas personas que no quieren venir a la luz? Porque dice, ay, es que se van a dar cuenta de todo mi problema. Pues déjame decirte que al venir, yo quiero decirte que tus problemas van a venir a la luz y se van a disipar. Pero es más terrible estar ahí siendo atormentado y acusado por el enemigo, porque al final te va a llevar a la destrucción y a la muerte. Por eso es importante venir a la luz, porque en la luz veremos su luz. Así que, Padre, en el nombre de Jesús, hoy vengo pidiendo, Señor, por tu pueblo, Señor, que podamos comprender que hay leyes espirituales, Señor, que nos rigen. Te pedimos, Señor, el conocimiento, la revelación, para que podamos, Dios de la gloria, entender ese plan maravilloso para contigo y poder someternos bajo esa ley que tú has establecido, Señor, como hijos de Dios. Padre, en el nombre de Jesús te doy gracias. Amén y amén. Que el Señor te bendiga.